¿Alguna vez te han preguntado, bro, ¿sabes guitarra? Y tu respuesta es básicamente que no, que eso no se puede. No se puede. Si eres principiante tocando guitarra, eso es totalmente normal que te pase. Y bueno, a lo mejor a los años vas a tener algo preparado, pero no va a ser algo tan corto y sencillo a la vez. Si eres principiante, te quiero decir que hay una manera. Hay una manera realmente de hacer las cosas bien. Lo que te voy a enseñar en este video no solo es de principiantes, sino que eso mismo. Y empieza así. Sobre la canción básicamente sonaría así. Y puedo hacerlo más rápido. Así de sencillo, compadre. Y si te pareció una melodía profesional, de verdad, para impresionar a tus amigos, créame que no es para nada difícil. Es solamente un pequeño patrón, ¿ok? Ese es el patrón. La gente que aprendió como yo aprendí guitarra, literalmente va a pausar el video y va a repetir el video 100.000 veces para repetir exactamente lo que hice, porque lo pueden hacer, pueden aprender así o pueden quedarse más en el video y les voy a explicar paso a paso cómo realmente pueden hacer eso. ¿Cómo vas a decir que eso es de principiante? Loco, hace 5 años cuando yo aprendí guitarra en la cuarentena yo estaba aburrido y quería aprenderme algo para impresionar de una vez. Yo así de una yéndome por lo difícil. Y me encontré con esta canción llamada Dust in the Wind, del grupo Kansas, creo que. La canción no es para nada difícil, pero ese sonido celestial y perfecto, pues me cautivó desde el principio. Y por eso es que aprendí la canción, básicamente. Pero la canción no, a pesar de que me tomó 2 semanas en aprenderlo. Y bueno, la he estado perfeccionando con el tiempo, he ido practicando, por lo tanto se hace mejor y mejor. Para no complicar más las cosas, vamos a iniciar, pero voy a cambiar de guitarra. Santa Claus no existe, por cierto. Y aquí está mi guitarra, relajadito, aquí la tenemos, 6 cuerdas, nada más. Hago mi otra guitarra que ya tiene 40 cuerdas y bueno, una guitarra básica de 6 cuerdas barata que puedes comprar en Amazon por menos de $100. Esta es la guitarra, básicamente. Esta es la guitarra. Vamos a comenzar primero con las notas, lo cual solamente he practicado y practicado hasta realmente, bueno, tener mi experiencia, ¿no? Pero de teoría musical yo la verdad es que no sé mucho. Pero bueno, voy a ir explicando más o menos qué estoy haciendo, ¿ok? Ok, ponen el anular aquí, en la 5ª cuerda. La guitarra se cuenta de abajo hacia arriba, no me preguntes por qué. Pero básicamente pones el tercer dedo aquí, el segundo dedo en la 3ª cuerda. Ustedes tienen este patrón de aquí, pero van a saltarse la 3ª cuerda con el índice y la ponen aquí en la 2ª, ¿vale? Va a sonar así. No les voy a hablar de teoría, no les voy a hablar de cosas raras, así que les vamos a decir, quita el anular y ya tienes la 2ª nota. Eso. Y tienes la 2ª nota. Ahorita está como Spider-Man, ¿cierto? Bueno, ponen el meñique de aquí en el segundo. A lo mejor puede ser incómodo al principio porque nosotros normalmente no tenemos tanta fuerza en el meñique, pero con la práctica se puede. Y sonaría así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vas a hacer la primera nota, le quitas el dedo inicial y luego le pones el dedo meñique. Ese es el patrón con la mano izquierda, ¿vale? Vas a hacer la primera nota. Y luego otra vez vuelve al inicio. Ya tenemos la primera parte. Y ya con esto puedes hacer muchas cosas. Pero básicamente en la segunda parte, lo que vas a hacer, tienes la posición inicial, ¿cierto? Terminaste aquí. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vas a hacer es quitar el anular y lo vas a poner aquí en la 3ª cuerda que estábamos saltando antes.
Ahora la ponemos ahí. Va a ser el mismo patrón. Primero con el índice presionado. Segundo con el índice soltado. Y luego con el meñique. Y luego con el índice presionado, básicamente. Entonces tenemos... ¿Ves? Primera parte con el anular en la segunda cuerda. Y segunda parte, quitas el anular y la pones en la tercera. O sea, de aquí pasa para acá. Va el meñique en la segunda. Anular. Y vuelve. La parte que lleva truco. La parte que realmente hay que echarle sus horitas de práctica, no te voy a mentir. Pero es sencillo. Al principio va a ser imposible. Pero con mi experiencia en la guitarra, las canciones parecen imposibles al principio y luego te parecen súper fácil porque las practicas. Si las practicas, las puedes hacer. Si no las practicas, no las puedes hacer. Entonces ahora les quiero mostrar la parte chistosita, de verdad. Vamos a practicar con una sola nota. No voy a practicar con las otras porque lo veo un poco innecesario. Simplemente vas cambiando. Y luego hace la segunda con el índice. Es la cuarta y la segunda cuerda. Entonces tendríamos esto a la misma vez, al principio. Esta es la primera que vas a hacer. Eso. De segundo vas a tocar la cuarta cuerda. Y luego la tercera. Oh my God. La toqué horrible, pero básicamente llevamos esto. Cuarta y segunda cuerda. Y segunda parte. Oh my God, bro. Así. Primera parte. Los dos a la misma vez. Segunda parte. Ahora vamos con la tercera. Después de... Vas a repetir la primera parte pero a destiempo. Vas a hacerla en diferentes tiempos, básicamente. Vas a tocar la cuarta y la segunda cuerda otra vez, pero en vez de a la misma vez, va a ser 1 y 2. Entonces, llevamos esto, ¿vale? Llevamos. Perfecto. Esas son 3 partes, ¿ok? Son 4 partes en total. Esta es la cuarta. La cuarta es lo mismo que hiciste en la segunda. Todo junto se vería así de esta manera, ¿ok? Poco a poco va a parecer algo súper difícil, súper complicado al principio. Dale su horita, dale tiempo y lo vas a poder lograr en 2 semanas, mínimo. Yo lo aprendí con 2 semanas de experiencia con mi guitarra. Yo aprendí este patrón con 2 semanas de experiencia en guitarra. Por lo tanto, para mí, yo la considero como una canción de principiante. Porque yo lo aprendí de principiante, la verdad. Y bueno, y esa es solo la intro, ¿vale? Con solo la intro, la verdad es que mucha gente ya se impresiona. Por lo tanto, eso es lo que yo aprendí. Obviamente me sé la otra parte de la canción, pero eso ya fue cosa mía, por cultura general de la guitarra. No lo voy a enseñar en este video para no hacerlo más largo. El objetivo era simplemente impresionar a las girls, Y bueno, brother, si quieres más contenido de este estilo o
Señorita, si quiere más contenido de este estilo, pues no hay problema, aquí estamos. Yo estoy subiendo guitarra, estoy subiendo videojuegos, estoy subiendo varias cosas, ¿vale? ¿Te gusta el contenido y de verdad sientes que te aporta o no sé, solamente te entretiene? Pues puedes dejar un like, puedes dejar también un comentario como crítica constructiva, lo que tú creas que yo puedo mejorar aquí en este canal. Y también, pues nada, voy a seguir subiendo contenido de este estilo, voy a subir otras canciones cool que me sé. Y nada, pues esta simplemente fue una canción de principiante para mí. Yo ya llevo 5 años tocando guitarra, por lo tanto, algunas canciones me sé, ¿no? Algunas cancioncitas me sé que te gustarán y que pronto subiré aquí en este canal. Y bueno, nada, por supuesto, así quedaría el resultado.